Amigos de Ecología Humana, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa, una nueva entrevista, una nueva charla con un experto en la materia ambiental y sobre todo en la conservación ambiental en nuestro país. Tenemos el gusto de tener a un amigo de hace muchos años en nuestro programa, al compañero, al físico Luis Fuello. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Amado, un gusto en saludarte. Qué bueno, así estamos, como decíamos, cuidándonos de la pandemia, cuidándonos del COVID, que no nos dé. Pues estamos por Zoom, aunque estemos cerca físicamente en la ciudad, pero por Zoom es un poco más seguro, ¿no? Así es una deber que logremos brincar este paso que el virus del SARS-CoV-2 nos viene afectando desde marzo del año pasado. Yo soy Así es. Bueno, yo un apasionado en la conservación de la naturaleza. Como bien decías, estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM en los años 70, a partir de 1971, y hacia 1979 me enrolé con la FAO en la evaluación de los recursos pesqueros de México. Y a partir de ahí me enrolé en el Instituto Nacional de Pesca hasta el año de 94, que me incorporo a la Semarnap, particularmente en la Profepa, y asociado a los temas pesqueros que yo estuve atendiendo por más de una década. Armamos la Subprocuraduría de Recursos Naturales, que no existía, y ahí estuve hasta el 2005, y transito a la CONAVIO, a la Coordinación de Asesores de la CONAVIO, y hacia el 2010, en mayo, 1 de mayo, me incorporo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como titular de esta comisión, donde permanezco hasta el 2015. Estoy un año en la asesoría de la Semarnat, salgo de la Semarnat, me invitan a participar en el gobierno de la Ciudad de México, en la Comisión de Recursos Naturales, y después de ello me he dedicado a la consultoría ambiental, fundamentalmente en temas de conservación de la bueno, muy bien. biodiversidad. Pues como ustedes ven, amigos, amigas, tenemos como invitado a un expertazo en temas de pesca, en temas de recursos marinos y de conservación, entre otros más, que seguramente Luis sabe, como es muy modesto, no nos lo dice, pero es experto en más temas. Pero particularmente, Luis, en el tema de la conservación en México, pues hace unos años hubo muchos decretos de áreas protegidas, sobre todo marinas, nuevas, ¿no? Se amplió muchísimo la cobertura protegida por decretos en el mar. Y eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué ha pasado de allá para acá? No se trataba solamente de un acto administrativo de generar un papel que no tuviera un reflejo en la conservación real de los ecosistemas que se estaban decretando como área natural protegida, porque se pedía y se exigía que hubiera eficiencia y acreditar que efectivamente los recursos y los ecosistemas que se estaban decretando iban a estar protegidos por largo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, en esta carrera, en el 2016, efectivamente, particularmente en el tema marino, se decretan varias áreas marinas protegidas. Las más relevantes son la del Caribe mexicano, que hace un envoltorio a toda la
las aguas marinas de la costa de Quintana Roo. Después se añade algo que es muy interesante porque se hace un decreto que no está a la vista de lo que estamos acostumbrados como área natural protegida, porque se decreta una zona profunda a partir de los 800 metros de profundidad en el Pacífico Centro-Sur, se decreta una importante área de millones de hectáreas. Hay que recordar que México tiene 1.5 veces de nuestra zona terrestre, ¿no? La marina. Marina, o sea, lo que es la zona económica exclusiva, que está reconocida en la Constitución, pero está reconocida en la Convención del Mar de 1982, que se firmó en Montego Bay, en Jamaica, y que 12 años después entró en vigor. Y ahí, en esto que se conoce como la Ley del Mar, y tan importante es que se considera la constitución de los océanos a nivel global. Entonces, bajo la jurisdicción de México, pues tenemos cerca de 300 millones de hectáreas, que es casi 1.5 veces más de lo que constituye la superficie terrestre, ¿no? Y pues otro de los decretos que me tocó inscribirlo previamente al Patrimonio Mundial de la Humanidad fue lo que era la Reserva de la Biosfera del archipiélago de Revillagigedo, y que cuando se reconoció en la UNESCO se comprometió a ampliarlo y se buscó una categoría de protección mucho más amplia, y por ello transitó de la categoría de reserva de la biosfera, donde se permitían una serie de actividades, entre ellas las pesqueras, a la categoría de parque nacional, que consideró que no deberían de realizarse actividades pesqueras para poder lograr que toda la riqueza marina y existente entre mamíferos marinos y peces de todo tipo, entre ellos lo que se conoce como los grandes peces, los pelágicos mayores, ¿no? Como el marlin, el pez vela, pero sobre todo la presencia de tiburones, Claro. varias especies de tiburones, de mantarrayas gigantes, y muy cerca a las islas de, del archipiélago, como Isla Socorro o Clarión, pues hay presencia de langosta, y pues son las langostas que están más protegidas dentro de nuestras aguas marinas, y se ven ejemplares que no se ven en otro lugar por su tamaño y su calidad biológica, ¿no? Claro. A ver, Luis, pero entrando en materia, yo creo que más o menos nuestros amigos, amigas sabrán que el área protegida terrestre es bastante grande y realmente se dificulta mucho desde siempre, ya hoy actualmente un poco más, cuidar toda esa área terrestre, cuidarla, supervisarla, administrarla, vigilarla, ¿no? Y yo considero, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es todavía más complicado vigilar toda el área marina, ¿no? Bueno, no cabalmente, cuando tienes posibilidad de acceso, pues se organizan varias instituciones, entre ellos la Comisión Nacional de Áreas Naturales a través de sus guardaparques, y otras instituciones que tienen jurisdicción en las actividades que se desarrollan, como la CONAPESCA o la Secretaría de Marina. Pero pues todo ello depende del presupuesto que se le destina a estas actividades, y en particular el tema ambiental, como tú lo sabes y nuestros amigos
que nos escuchan lo saben, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la encargada de llevar a cabo las labores de inspección y vigilancia. Ya desde el 2015, el presupuesto destinado a los temas ambientales se empezó a reducir y esto se agudizó a partir del 1 de diciembre del 2018 con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De manera que si ya se tenían dificultades antes del 2015 para llevar a cabo labores de vigilancia, de observancia del cumplimiento de la ley, y que esto se empieza a complicar a partir de recortes presupuestales en el 2015 y ya presupuestos reducidos en el 2016, pues ya en el 2019 al 2021, pues la capacidad operativa de la Profepa ha quedado completamente mermada, y si no hay capacidad para atender el cuidado y la observancia pues de todos los temas ambientales y de las áreas naturales protegidas terrestres, a las cuales hay acceso pues a través de caminos y carreteras locales, el caso del mar pues entra en una etapa de total y absoluto abandono. A ver, en México conservamos, estamos decretando como áreas protegidas, áreas conservadas o para conservar, desde desiertos, selvas, bosques templados, bosques húmedos, humedales, por supuesto, costas, ¿no? Zonas y zonas marinas, ¿no? Pues, la cantidad que tenemos protegida es enorme, ¿no? Pero ¿se protege realmente, Luis? Ya a principios del siglo XXI, poco a poco, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas fue creciendo en personal, en presupuesto, hasta llegar al tope de recursos asignados, de haber empezado casi de cero, ya para el 2015, que yo tenía la administración de las áreas naturales protegidas, pues teníamos cerca de 1,500 personas en la institución, más cerca de 300 más apoyadas en un programa especial con el PNUD de contratación de expertos con recursos federales del presupuesto de egresos de la federación. Todos teníamos bajo nuestra disposición cerca de 1,800 personas, ¿no? A partir de este año, hacia el segundo semestre, empiezan recortes, empiezan despidos, y el equipamiento que empieza a deteriorarse por el uso, ni se mantiene ni se repone, y entonces entramos en una etapa realmente triste, ¿no? De posibilidad de operación con recursos suficientes. Ya en el 2014 habíamos hecho un estudio en la época de auge de que había una brecha financiera para lograr tener la capacidad óptima de operación, y hablábamos en aquel entonces de un déficit de cerca de 2,000 millones de pesos. Es decir, Luis, que en el 2014 decían que faltaba presupuesto, faltaba que le aumentaran presupuesto, y lo que ocurrió después fue que se disminuyó el presupuesto. Así es, o sea, nos faltaban 2,000 millones de pesos y le quitamos 800. Válgame Dios. Ahora la brecha es mucho mayor, y pues la capacidad operativa al día de hoy es sumamente reducida, y esto pues implica que mucha presencia en campo se redujo, y cuando tú abandonas el territorio, pues alguien lo ocupa, y se ocupa pues no para protegerlo, sino para hacer uso indebido de la riqueza biológica que tenemos en nuestras áreas protegidas.